la transición sostenible. Hablamos de la construcción, un sector que concentra una parte importante del consumo de recursos, de energía y de emisiones, pero que al mismo tiempo avanza muy rápido. Y una de esas transformaciones viene de la mano de la construcción industrializada. Y aquí en Galicia ese tipo de construcción tiene nombres propios, por ejemplo, Zero Housing. Vamos a conocer con más detalle este tipo de construcción de la mano de Diego Freire Coloma, director general de Zero Housing, que va a charlar con el director de 15.000, Pablo Grandío, a los que llamo al escenario para que nos vengan a ilustrar. Voy adelante. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y gracias por venir, que la verdad sé que se ha puesto complicado el tráfico en la ciudad. Y muchas gracias, consellera de Vivenda e Planificación de Infraestructuras María y yo, Llaneira, concejala de Medio Ambiente de A Coruña, por venir y participar en este segundo Green Thursday. Está con nosotros Diego Freire Coloma, director general de Zero Housing, que es una empresa de construcción industrializada radicada aquí en Galicia. Ahora nos contará un poco más en qué consiste la construcción industrializada, pero sobre todo, aunque crece cada vez más y lleva ya unos años, es una cosa que resulta muy novedosa todavía. Y la primera pregunta es, ¿qué es Zero Housing y desde cuándo estáis en funcionamiento? Vale, gracias, Pablo. Primero, gracias por invitarnos a este evento tan interesante y en el que nos sentimos muy confortables. Nosotros nos llamamos Zero Housing y nuestro claim es construcción sostenible, o sea, está en nuestro ADN. Entonces, pues nos sentimos muy bien representados con el tema de la sostenibilidad. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que llamamos 3D, que son construcciones de viviendas, sobre todo unifamiliares, y 2D, que son construcción de fachadas industrializadas. Entonces, eso es nuestro mix de productos. Y los estamos a hacer pues, de una forma muy sostenible. Estamos en el mercado desde el año 2018, pero en el año 2022 nos incorporamos a Figrupo, que es uno de estos campeones ocultos aquí en Galicia, que es un grupo pues empresarial muy potente. Este es un evento de sostenibilidad y estamos Ahora sí. Digo que este es un evento de sostenibilidad y estamos presentando la construcción industrializada como más sostenible, y eso es una idea que puede chocar porque suele relacionarse el concepto industria con contaminación y con huella ecológica. ¿Por qué la construcción industrializada tiene menos huella medioambiental que la construcción tradicional? Bien, no es un único factor, estamos hablando de muchos factores que determinan que al final el producto final sea más sostenible, pero el principal motivo, el profesor Kaufmann nos lo dijo en su momento, nos presentaba un proyecto, dice, nos lleva 2 años pensar un proyecto y luego lo podemos ejecutar en 6 meses. Pues el principal motivo de la sostenibilidad es que son proyectos mucho más pensados. Nosotros movemos con tolerancias de milímetros, la construcción tradicional se mueven con tolerancias de centímetros. Entonces, el pensarlo todo, desde los materiales, el transporte, todo pensado, pues te lleva a tener un producto más sostenible. Y entonces, pero dentro de esas partes de sostenibilidad es, por ejemplo, el tiempo. Nosotros podemos ejecutar una vivienda en un 50% menos tiempo que una vivienda tradicional, ¿no? Eso significa menos consumo de energía. El transporte, transportamos tanto la recepción como la remisión del transporte es con transportes completos, no hacemos picking. El tema también, por ejemplo, consumos de nuestras viviendas, el consumo de aguas es inexistente. Se consume aguas arriba de nuestros productos, pero nosotros en nuestra fábrica no hay consumo de agua. El consumo de energía, los productos finales que terminamos son viviendas energéticamente eficientes, que durante todo el ciclo de vida de la edificación tienen un consumo muy reducido. Entonces, es una suma de circunstancias, pero que al final la suma de todas ellas hace que de una forma natural tengamos un producto muy sostenible en el mercado. ¿Cómo medís esta sostenibilidad y qué métodos y tecnologías usáis para ello?
Bueno, es muy común esto de, oye, somos un 35%, un 40% más sostenibles. Nosotros evitamos eso hace ya 5 años trabajando con una empresa con la que colaboramos y nos sentimos como siempre muy a gusto, que se llama Thermochip, que es del grupo Ocupa, un grupo también gallego. Entonces decidimos hacer 5 análisis de ciclo de vida y comparando nuestro sistema constructivo, tanto en 2D, en 3D, con la construcción tradicional, con el prefabricado de hormigón y con madera. Y los resultados con la construcción tradicional fueron como muy sorprendentes, porque este análisis de ciclo de vida, los 5 análisis de ciclo de vida que realizó el Instituto de Tecnología de la Construcción, que es el ITEC, es uno de los referentes a nivel nacional, uno de los 2 centros tecnológicos referentes en materia de construcción, nos dio un resultado que nuestros productos tenían un 52% menos de emisiones de CO2, un 35% menos de consumo de energía y un 65% menos de consumo de agua durante todo el ciclo de vida de esa edificación, desde que la construcción desde el diseño de esos materiales hasta el futuro reciclaje de las viviendas. Entonces, son datos objetivos y que refuerzan un poco nuestro posicionamiento. Y también defendéis que el precio es más económico que construir al modo habitual. Sí, o sea, actualmente pues son 2 curvas. La de la curva de construcción tradicional, el incremento de precios lo estamos sufriendo todos como usuarios finales de vivienda, y en la construcción industrializada también ese incremento de precios se produce. Pero nosotros, por ejemplo, por poner un dato, las viviendas unifamiliares que desarrollamos tenemos un precio medio de venta de unos 1.500 euros metros cuadrados. Hace 2 semanas estaba el director general de una de las mayores constructoras gallegas y dice, mira, yo me hice una casa unifamiliar para mí con mi empresa y sin ningún tipo de lujos, el precio me salió a 2.500. Entonces, eso es la realidad. Nosotros nos vienen clientes, uno de los clientes muy interesante, una persona que trabaja en nuestra empresa, su marido hace lo que es presupuestos para clientes de viviendas unifamiliares, y nos envió unos clientes que habían terminado llorando porque después de 4 años de proyectos se encontraron que la casa que habían diseñado, para la que tenía licencia, no se la podían pagar. Nos la envió y pues pasaron de tener un presupuesto de más de 400.000 euros a poder construir una casa por unos 150.000 euros. Sí que se redujeron un poco los metros, pasaron de 110 a 73, pero pudieron construir la casa y pues es una realidad. Y en el 2D hay que tener en cuenta, nosotros hemos hecho un análisis junto en el clúster de la edificación en la que se tienen en cuenta todos los costes asociados a la construcción, que es una cosa que la construcción industrializada muchas veces no se hace, se comparan peras con manzanas. Entonces, se comparó el uso de un prefabricado de hormigón, un cerramiento de construcción tradicional y nuestro sistema de fachada. Pues bien, esos 3 sistemas, al principio el nuestro era el más caro, pero cuando empezamos a mirar todos los costes, el nuestro no necesitaba andamio, pues es un coste que reducías, el coste de la instalación se reducía drásticamente, todos los costes generales de la obra se reducían también, no necesitabas zona de acopio porque no hay acopios de residuos ni de fachadas. Entonces, cuando tenías en cuenta todo eso, el precio del sistema 2D era inferior al de la construcción tradicional también. Por 2D te refieres a la construcción de fachadas. De fachadas, o sea, 2D es fachadas y 3D es casa entera, ¿no? Sí, 3D es un cubo completo, 2D pues es una... Sí, lo siento, es nuestra forma de denominarlo, que a veces puede parecer como... Sí, ya estamos acostumbrados y el público pues no lo conoce. ¿Y qué tipo de materiales usáis? ¿Por qué son más sostenibles los materiales que usáis? Bueno, usamos, muchos de los materiales que son más sostenibles. No es que usemos unos materiales distintos, muchas veces son comunes, pero por ejemplo en nuestras estructuras utilizamos mucho el acero. El acero es un material que es reciclable. Entonces tenemos el acero tubular, por ejemplo, para las viviendas, y también el light steel frame, que es un acero ligero, que es muy, muy maleable, que es perfectamente reciclable y que tiene una funcionalidad. Pero luego tenemos otros productos que nos aportan una gran eficiencia, por ejemplo, los paneles de alta eficiencia energética. Pues esos paneles con un peso mucho más inferior, con una esbeltez mayor, nos dan unas transmitancias mucho mejores. Eso al final es menos consumo energético
y menos coste para el usuario final. El gran público, ¿no?, al que te has referido, ¿no? O sea, vemos la construcción industrializada como se fabrica la casa en una fábrica y te la transportan y te la ponen en la parcela, ¿no? ¿Cómo hacéis para que ese proceso de transporte de la casa desde la fábrica hasta la leira sea más eficiente? ¿Cómo hacéis para que ese proceso sea lo más limpio posible a nivel de consumo y a nivel de desperdicio? Bueno, a nivel de, o sea, ese transporte, pues al final nosotros el transporte es un día. En un día llegamos con la vivienda, es el día de, pues un poco de más expectación, ¿no? Pero pues al final es coordinando, ¿no? Justo antes de entrar, la última llamada hecho era el transportista con el que solemos trabajar, que estaba por ahí trabajando, porque sí, también digo que es esa dificultad, ¿no? Nuestra gran dificultad es el volumen. Nosotros llevamos módulos a veces de 4-15, eso significa pues ocupar los 2 carriles, cortar carreteras. Es un día complicado, pero hay que planificarlo. Y el tema de transporte de los residuos, pues ya os lo he dicho, tenemos una reducción de residuos como nuestros, pues a lo mejor es un 5% de una obra tradicional. Entonces, eso no hace falta. Tenemos también por ejemplo, una cosa que nos pasó fue que una vez nos llegó un aviso de la Guardia Civil que nos preguntaba, porque había cambiado el cliente de una construcción tradicional a una construcción industrializada. Entonces, dentro del proyecto hay que indicar el volumen de residuos. Y nos llegó un requerimiento para preguntarnos dónde estaba el 95% de los residuos, a dónde los habíamos mandado. Los tienes que justificar el envío. Y dijimos, no, es que no hay más residuos. Los que hemos mandado son todos, no es que hayamos echado una campa todo. Entonces, bueno, pues el tema de la logística es importante, pero es mucho más concentrado todo el tema de logística en un día. Y bueno, y para la recepción de los materiales también. En un par de días recibimos casi todo el material para una vivienda. Bueno, vosotros llevas desde 2018 y parece que todo el mundo habla de este tipo de construcciones, pero todavía hay barreras para que sean, digamos, se acaben haciendo un hueco grande en el mercado, ¿no? ¿Qué barreras os estáis encontrando y cómo ves que va a evolucionar la construcción industrializada en los próximos años? O sea, por una parte, y también tengo que hablar porque, contrariamente por una parte estamos encontrando que a todos los niveles se están rompiendo muchas barreras de forma muy rápida. Y un ejemplo es, pues eso, cómo estamos trabajando todo el sector con la Consellería de Vivienda, ¿no? Es un cambio total. O sea, hemos pasado de que la construcción y la administración prácticamente no se hablaban, ahora estamos todos trabajando de la mano para construir, pues para dar esa solución a esa problemática que tenemos de vivienda. Entonces, por ese lado, se está trabajando. ¿En dónde estamos trabajando? Pues en detectar cuáles son. En Galicia, una de las cosas que hablamos es que tiene una idiosincrasia distinta a Madrid o Barcelona, que pueden construir pues grandes fábricas que lo hagan todo. Aquí lo que tenemos es un montón de fabricantes, un montón de gente muy buena, de componentes, y lo que falta es esa labor de integración. La primera es, saber cuáles son esas capacidades que existen aquí, que hablaba antes la consellera. ¿Cuáles son las capacidades? Y luego integrarlas todas de una forma ágil y sencilla. Entonces, esa es ahora quizá el mayor reto, ¿no? Luego también existe retos, pues el reto financiero. Pero esto ya no es a nivel local ni autonómico, es a nivel nacional. Pues la financiación de este tipo de inmuebles pues es más complicada porque no tienes la posibilidad de ligarlo a un crédito hipotecario. Entonces, al ser algo que se hace en una fábrica y se lleva a una parcela o a una finca, pues hay un lapsus en los que las entidades financieras no se sienten confortables. También estamos trabajando en eso. Y otra problemática es, que necesitamos unos volúmenes de unas superficies para poder fabricar estas de forma industrializada muy relevantes. O sea, nosotros tenemos dos problemas, que es que nuestro producto es muy voluminoso, o sea, son casas, y al mismo tiempo tenemos una incertidumbre en el momento en el que la vamos a poder colocar en la parcela. ¿Por qué? Porque las licencias a lo mejor se demoran, la obra civil a lo mejor también se demora, entonces necesitas una zona de estocaje. Entonces, si tú sumas la superficie que necesitas para simplemente fabricarlas, más la superficie para estocar, te salen muchos miles de metros cuadrados. Eso significa poner por delante una capacidad productiva y una inversión muy relevante.
Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí y nada, bueno, la verdad yo creo que ha sido muy interesante y que seguro que a mucha gente le ha sorprendido saber estas cosas que no sabía de la construcción industrializada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo.